sorprendí a mi esposa infiel con un amante y tomé venganza de esta manera. Mi esposa y yo, ambos estamos en nuestros 40, llevamos más de 30 años juntos desde la secundaria. Tenemos 2 hijos adolescentes. Mi esposa, por decisión propia, ha sido ama de casa durante la mayor parte de los últimos 15 años, mientras yo trabajo duro en un empleo estresante pero bien pagado para mantener a nuestra familia. Hace unos años, mi esposa y yo pasamos por la traumática experiencia de la muerte de uno de nuestros hijos. Mi esposa lo llevó peor que yo, traté de mantenerme fuerte por ella y nuestros otros hijos. Ella recibió asesoramiento por duelo, pero eso no la ayudó. Su estado mental debido a nuestra pérdida estaba descontrolado y las cosas empeoraron progresivamente con nuestro matrimonio. Hace 2 años, tuvimos una gran discusión bajo los efectos del alcohol. Dije cosas horribles, la insulté, no hubo abuso físico. Fui estúpido e inmaduro. No me disculpé por mi arrebato, lo que resultó en una falta de intimidad y una mala comunicación. Me volví hacia el alcohol y me deprimí por toda la situación. El año pasado, estaba considerando el divorcio. Quería que las cosas mejoraran entre nosotros, pero sabía que ambos teníamos que cambiar para que eso sucediera. Como último recurso, sugerí terapia matrimonial. Ella se negó, pero yo recibí asesoramiento individual. Esto me ayudó. Dejé de beber, perdí mucho peso y me puse en la mejor forma física de mi vida con mucho ejercicio. Mi salud mental y mi actitud hacia mi esposa mejoraron. Ambos estábamos más felices. Habíamos comenzado a ser íntimos nuevamente y parecía que nuestro matrimonio podría sobrevivir. Así que las cosas parecían mejorar de nuevo hasta que, por pura casualidad, descubrí su aventura. En retrospectiva, había muchas señales de alerta, pero siempre confié en ella y asumí que nunca me engañaría. Investigando, la confronté con solo una pequeña parte de lo que sabía inicialmente. La aventura fue negada y recibí la verdad a cuentagotas. Por ejemplo, me dijo que solo había besado a su amante algunas veces, pero su historia tenía muchos huecos. La sorprendí completamente con la confrontación y mis preguntas. Al día siguiente, estaba listo para mostrarle mi prueba de que habían ido más allá de los besos cuando ella admitió haber tenido relaciones sexuales sin protección en más de una ocasión con el amante, pero que ya había terminado porque él había terminado la relación. La aventura física había comenzado poco después de nuestra gran discusión ebria del año anterior. Ella salió con la clásica línea, todavía te amaba, pero ya no estaba enamorada de ti. Recientemente me dijo que debido a las discusiones pensó que ya no la amaba cuando comenzó su aventura. Esto no era cierto, todavía la amaba, a pesar de sus problemas, como habría descubierto si hubiéramos estado comunicándonos y me hubiera preguntado. Después de su confesión, le quité el teléfono a mi esposa. Ella me dio el código de acceso y las contraseñas del correo electrónico y las aplicaciones de redes sociales. Leí todos sus mensajes disponibles. Había huecos en los chats, probablemente eliminados justo antes de su confesión de la aventura física, pero para entonces ya tenía prácticamente toda la historia. Al día siguiente, envié un mensaje al amante desde el teléfono de mi esposa para obtener su versión de la historia y amenazarlo en caso de que continuara viendo a mi esposa. Su historia coincidía con la versión de mi esposa. Él había terminado la aventura física debido al daño que causaría a ambas familias y quería una vida con su esposa traicionada y no con mi esposa infiel. Me dijo que mi esposa era una persona increíble, que se había enamorado de él y que fue entonces cuando él terminó la relación porque se estaba poniendo demasiado seria para él. Se disculpó conmigo y dijo que le diría a su esposa lo que había hecho. Le dije que eso dependía de él, ya que no quería que otra persona sufriera el dolor que yo había sufrido. Le dije que si alguna vez veía a mi esposa nuevamente, le diría a su esposa. No le dije que cortara el contacto porque mi plan era instalar un software de keylogger en el teléfono de mi esposa. Tenga en cuenta que estábamos en medio del confinamiento en este momento, por lo que no había forma de que pudieran verse. Durante las siguientes semanas, siguieron enviándose mensajes. Mi esposa le dijo a su amante que yo sabía de ellos. El amante no le dijo que yo le había enviado un mensaje. Fue divertido ver cómo se desarrollaba esto. Ahora estaban teniendo discusiones y culpándose mutuamente por su aventura. Mi esposa, en un intento de salvar nuestro matrimonio o de evitar que la echara de casa, me estaba bombardeando con amor y al mismo tiempo le decía a su amante que la había utilizado y la había tratado mal. Sin embargo, también dijo que deseaba poder verlo y charlar correctamente sobre lo que había sucedido. Parecía mostrar arrepentimiento por cuánto me habían herido sus acciones. Admitió ante mí que había sido egoísta. Le pregunté si alguna vez me había engañado antes.
Ella respondió esa pregunta con una sutil diferencia, que había sido su única aventura. Ahora sospecho que tuvo un encuentro de una noche con un exnovio hace muchos años, pero no tengo pruebas. Dijo que se había vuelto a enamorar de mí porque yo había cambiado para mejor, pero como todos sabemos, las acciones hablan más que las palabras y no se puede creer una palabra de lo que dice un tramposo. Incluso en ese momento, todavía estaba enviando mensajes, aunque eran mensajes inocentes, ya que estaban discutiendo su hobby, que es donde se conocieron y se hicieron amigos inicialmente. Llamé a un abogado para discutir mis opciones y ver cómo se verían las cosas si nos divorciáramos. Mi esposa escuchó parte de la conversación y esto pareció despertarla a la realidad de la situación. Poco después, mi esposa envió un último mensaje al amante diciéndole que ya no chatearía más y que él no debía ponerse en contacto con ella nunca más. El contacto entre ellos se detuvo y en ese momento le di algunas reglas y las consecuencias si las rompía. Una de las reglas era no contactar ni ver al amante nunca más y si él la contactaba, debía decírmelo de inmediato. Le dije que si rompía esa regla, me divorciaría de ella. Ella estuvo de acuerdo con esto. Le dije que necesitaba consejería para trabajar en sí misma y encontrar la razón por la que había hecho lo que hizo. Ella estuvo de acuerdo, aunque dijo que se sentía obligada a ir, pero solo fue 2 veces y luego dejó de ir diciéndome que ya conocía las razones de sus aventuras, así que no necesitaba más consejería. Vi al mismo consejero una docena de veces y, a pesar de la confidencialidad del cliente, mi consejero me dijo que mi esposa estaba arrepentida. Esto fue hace unos meses. Mi esposa y yo nos hemos estado llevando mejor que nunca. La amo, pero aún no la he perdonado. No ha habido contacto entre mi esposa y su amante, pero tengo motivos para creer que eso puede cambiar pronto. Finalmente, dada toda esa información, las preguntas que tengo son: 1. ¿Alguien piensa que mi esposa tiene alguna posibilidad de redimirse y permanecer fiel a mí o debería alejarme? 2. Si ella contacta de nuevo al amante, como sospecho que lo hará, aunque solo sea para charlar sobre algo inocente, ¿debería presentar la demanda de divorcio ya que habrá roto la regla de no contacto? 3. Si el divorcio no es la respuesta, ¿hay algo más que ella o yo deberíamos hacer para una reconciliación exitosa? Edit para actualizar. Estoy muy agradecido por todas sus respuestas, realmente me han ayudado. Intentaré responder a cada una y responder preguntas. Aquí está la actualización. Como sospechaba, mi esposa infiel ha contactado a su compañero de aventuras. Ella no enfrentará las consecuencias. Publiqué mi historia hace un par de semanas. Recibí muchos consejos útiles y también algo de vitriolo en la función de chat. Leí todas las respuestas, pero no pude responder a todas debido al tiempo. Ignoré el abuso. Hay algunas personas extrañas ahí fuera, no tengo idea de cuál es su agenda, pero para mí es agua que rebota en el pato. Para recapitular, la cronología no es exacta, pero la historia sí lo es. Hemos estado juntos por más de 30 años. Empezamos a salir en la secundaria. Hace 2 años, mi esposa y yo estábamos pasando por un mal momento y ella tuvo una aventura. El día de fue hace 12 meses, al inicio del confinamiento. Sin que mi esposa lo supiera, leí algunos de sus mensajes. Parecía que la aventura física había terminado, pero seguían en contacto. Más tarde descubrí que él había terminado la aventura física 7 meses antes del día D, probablemente porque mi esposa infiel se había enamorado de él y él nunca iba a dejar a su esposa. Ella estaba molesta y herida porque él la había dejado, especialmente porque le había dicho a mi esposa que la amaba. Permanecieron como amigos y siguieron enviándose mensajes. Mi esposa le dijo que no podía sacarlo de su cabeza. El año pasado, nunca había oído hablar de Reddit. No sabía a quién pedir ayuda o consejo. Sé que mis métodos son un poco desordenados, pero mi astuto plan era tratar de obtener toda la verdad sobre la aventura y determinar si nuestro matrimonio podía salvarse. No es fácil cuando no puedes creer una palabra de lo que dice un tramposo. Mi esposa no podía ver al amante, así que asumí que lo contactaría usando su teléfono para decirle que yo sabía de la aventura. Durante los siguientes 6 meses, mientras supuestamente intentábamos arreglar las cosas, pude ver sus mensajes sin que mi esposa lo supiera. Algunos de los aspectos más destacados son los siguientes. Ellos se mentían mutuamente y ambos se culpaban por la aventura. Él dijo que su amistad había cruzado la línea y lamentaba lo que habían hecho. Mi esposa nunca dijo que lamentaba la aventura. Él atesoraba sus momentos juntos, pero también quería tratar de olvidar que alguna vez sucedió, un oxímoron. Mi esposa le dijo que lo odiaba y que él la había usado. Él lo negó,
pero otras veces ella dijo que lo extrañaba, también contradictorio. Ella dijo que estaba destrozada y que no podía vivir con el dolor que me había causado, así que a veces mostraba algunos signos de arrepentimiento. En varias ocasiones dijo que no volvería a verlo y que no volvería a contactarlo nunca más. Unos días después, le enviaba mensajes. Durante esos 6 meses, me puse en excelente forma física, recibí asesoramiento individual, hubo un vínculo histérico. Mi esposa me dijo que había cometido un gran error, que quería un futuro conmigo, que yo significaba el mundo para ella, que se había vuelto a enamorar de mí. Le pregunté si pudiera volver atrás en el tiempo y cambiar las cosas, ¿qué haría diferente? Su respuesta fue no dejar que una buena amistad se convirtiera en una aventura y arreglar las cosas entre nosotros antes de que comenzaran las aventuras. Me dijo que aceptaría cualquier consecuencia, pero me rogó que no le contara a nuestros hijos lo que había hecho. Nuestros hijos no merecen ser heridos. La verdad era que no quería que la odiaran. Por el lado positivo, mi esposa infiel no dijo nada despectivo sobre mi amante, al menos no de los mensajes que he leído. Pero debió haber dicho cosas sobre su matrimonio con él anteriormente. Él dijo cosas como: espero que puedas corregir las cosas que estaban mal entre ustedes. Espero que puedan seguir adelante, etc. Por el lado negativo, mi esposa infiel le dijo que yo la amaba y que iba a estar bien, presumiblemente porque pensó que no iba a dejarla, pero nunca le dijo al amante que ella me amaba. En un punto, se enojó con el amante y dijo: todo lo que necesito son mis hijos. Nunca dijo que me necesitaba o que me amaba. Hace 6 meses, pensé que la reconciliación iba a ser imposible. Llamé a un abogado para discutir mis opciones. Mi esposa escuchó parte de la conversación. No sé cuánto escuchó, pero eso fue la llamada de atención que obviamente necesitaba. En ese punto, su actitud cambió y finalmente rompió el contacto con su amante. Establecí algunas reglas y consecuencias. La principal era no tener contacto bajo ninguna circunstancia, de lo contrario, me divorciaría de ella. Ella aceptó todas mis condiciones. Dadas todos los mensajes que había leído entre ellos, dudaba que no volviera a contactarlo, pero durante 5 meses mantuvo el no contacto y las cosas parecían ir en la dirección correcta entre nosotros. Hace unas semanas, mi esposa descubrió por un amigo mutuo de ellos que el amante tenía una enfermedad incurable. Pensé que lo contactaría y, efectivamente, lo hizo. Me ha traicionado mi confianza una vez más. Los mensajes fueron lo suficientemente inocentes al principio. Le envió pensamientos positivos, esperaba que el tratamiento fuera un éxito, pero luego dijo: recupérate pronto y espero verte pronto. Y la última estocada a mi corazón roto. Una última cosa: ¿te arrepientes de haberme conocido? No. Bueno, yo tampoco. Eso es todo, amigos, estoy hecho con ella. No queda nada por lo que valga la pena luchar. Sé que el divorcio me causará a mí y a nuestros hijos dolor y dificultades financieras. Sé que ella tiene problemas mentales, pero no está dispuesta a buscar ayuda y no puedo obligarla. Sé que no tiene sentido perder más tiempo tratando de entender sus acciones, pero aún me pregunto cómo pudo hacerme esto a mí y a nuestros hijos. Voy a hablar con un abogado de nuevo, esta vez sin que ella lo sepa, y la demandaré. Espero obtener la custodia compartida de nuestros hijos. El punto de partida para la división de nuestros activos financieros será 50/50, pero intentaré obtener más que eso por cualquier medio necesario. Recibiré una herencia una vez que se venda la casa de mi pariente fallecido. También tengo Bitcoin que compré hace unos años y cuyo valor ha aumentado a una buena cantidad de dinero. También tengo un gran fondo de pensiones. ¿Es posible evitar que mi ex esposa ponga sus manos en las ganancias? Edith. Gracias a todos por sus respuestas. Algunas informaciones realmente útiles. Estoy en el Reino Unido. Intentaré responder tantas preguntas como pueda. Actualización. Operación de prueba: buena o mala idea. Hoy, mi esposa adúltera ofreció quedarse en casa de sus padres por un tiempo corto para ayudarme a sanar y decidir qué quiero hacer. Esto me conviene ya que necesito un descanso de ella. Puedo planear mejor mi estrategia de salida y probar cómo sería la vida por mi cuenta y con nuestros hijos adolescentes. Nuestros hijos no están al tanto del adulterio de su madre, así que ella o nosotros vamos a tener que contárselo pronto o inventar una excusa increíble sobre por qué su madre se ha mudado temporalmente. Decir la verdad a nuestros hijos es obviamente la mejor estrategia, algo que mi esposa ha estado tratando desesperadamente de evitar, así que estoy esperando que ella tenga un cambio de corazón sobre una separación de prueba.
Asumiendo que la separación de prueba sigue adelante, espero que no pase mucho tiempo antes de que ella suplique volver a casa y comenzar de nuevo. ¿Qué tipo de condiciones debería establecer para la operación del niño? Cosas como que debe mantenerse alejada de su amante, etc. Una última cosa, una pequeña anécdota de hoy. Este fin de semana me sentí desencadenado cuando terminé montando en bicicleta por un parque donde sabía que mi esposa y su amante favorito se habían encontrado para uno de sus encuentros. Sabía por el GPS que habían pasado unos 90 minutos estacionarios en una zona boscosa y apartada del parque. Ella no sabe lo que sé, pero nunca le he pedido detalles de sus hazañas. Sé que no estaban teniendo un picnic y no esperaba la verdad, pero por curiosidad le pregunté a mi esposa qué tipo de sexo tuvieron ella y su amante en el parque y cuánto tiempo estuvieron allí. Su respuesta: espera, no estoy segura de cuánto tiempo estuvimos allí ya que si fuimos a correr. No fue lo que probablemente describirías como sexo completo. ¿Cómo lo describirías? Fue torpe, supongo. Unas cuantas preguntas más para mí mismo, ya que esto fue un poco extraño, y luego pregunté: ¿le diste sexo oral? Procedió a divagar sobre cómo su consejera le dijo que no era buena idea hablar del lado sexual de las cosas. Así que la respuesta es sí, entonces. ¿Dónde terminó él? No lo hizo. Y aparentemente, ella tampoco. Él tampoco le hizo sexo oral. En conclusión, es mucho tiempo invertido en torpezas sin resultado alguno. Edit. Una rápida actualización sobre el episodio de las torpezas. Decidí interrogarla más debido a que su versión era un poco extraña. Le dije que todo lo que quería era la verdad y cómo se suponía que iba a creer cualquier cosa que ella dijera cuando sigue mintiéndome. Me ha dicho que no tuvieron sexo oral, que intentaron tener relaciones sexuales completas, pero en esa ocasión él tuvo problemas para mantenerse erecto. Ahora realmente le creo, pero ¿por qué no dijo eso? ¿Estaba tratando de salvar su vergüenza? Todavía pienso que habría intentado algo de sexo oral para prepararlo. Así que la historia ha cambiado a más de una hora intentando que se excitara y sin lograr mucho. Admitió que él no tuvo disfunción eréctil en los otros parques, así que quizás este parque no era de su agrado.